vamos a pasar a la palabra. Creo que la palabra de Dios siempre es una de las razones más poderosas para direccionarnos en lo que viene para este tiempo. Y yo puse un poco, porque esta es una realidad, un principio que funciona. Y hay un principio, como todos los principios que tiene escrito en su palabra. Muy bien, pasan los niños, perdón, los pequeños pasan a su clase. Todos los principios que funcionan en la Biblia. ¿Por qué funcionan? Porque es la palabra de Dios, es el decir de Dios, que dice Dios esto, lo digo yo como dice, así sucede, ¿no? Y los principios son verdades bíblicas, infalibles, que no fallan, que no se equivocan y que son de forma práctica, que se encuentran en la palabra de Dios, que yo las pongo en práctica y sé que van a funcionar en todos los aspectos de la vida. Principios bíblicos para poder vivir mi economía, principios bíblicos para poder vivir mi matrimonio, principios bíblicos para vivir mi familia, principios bíblicos para educar a mis hijos. La Biblia está llena de principios que funcionan, que no son otra cosa que semillas que dan luego una cosecha. Como todo, Jesús habló mucho de eso, de las semillas que son la palabra de Dios, que se pone en acción y funciona y da resultados. Por eso hay uno de los principios que está incluso en la misma naturaleza, que para poder obtener una cosecha yo debo sembrar. Nadie se sienta a esperar una cosecha de nada que no sembró. Y en el reino espiritual es lo mismo. Yo debo sembrar para cosechar. Así como yo debo trabajar para obtener un sueldo o para, como digo, un agricultor tiene que sembrar diferentes semillas que quiere obtener el resultado, así también es el reino de los cielos, hermano. Nadie que no siembre en el reino de los cielos puede esperar una cosecha. Eso es ilógico. Ilógico que yo, por venir a escuchar una palabra, pero no ponerla en práctica, yo espere un resultado. No tiene ningún sentido. Es lo mismo que un agricultor comience a conocer los beneficios de una semilla, diga, los beneficios del trigo, y se estudie y haga la enciclopedia y vaya quizás a una universidad y estudie todos los beneficios, pero nunca siembre una semilla y diga, estoy esperando la cosecha. Pero es que yo ya estudié mucho, ya sé mucho sobre el trigo, así que tiene que darme resultado. ¿Sería lógico? No. Porque para obtener una cosecha, por más que sepas mucho del trigo, no funciona si no se siembra. Esto es lo mismo en la palabra de Dios. Yo puedo saber mucho de la palabra de Dios. Y mucha gente dice, pero ¿por qué a mí no me funciona? ¿Por qué a otros sí? Porque tú no la pones por obra. Es así de simple. No te va a funcionar nunca. Nunca vas a verlo, el resultado de la palabra, porque no estás sembrando la palabra. Y sembrar la palabra no es otra cosa que ejecutar la palabra, que ponerla por obra, que probar que realmente funciona en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de cada persona que quiere ver cosecha. Si yo quiero ver cosecha, tengo que sembrar y tengo que poner en práctica la palabra de Dios. Los principios espirituales son como la ley de la gravedad. Todo el mundo tira algo, un elemento, y sabe que la atracción de la tierra lo va a hacer que caiga. Nadie se va a quedar ahí estático. Tú sabes que la ley de la gravedad lo va a atraer hacia que caiga al suelo. Así son los principios de Dios. Es como la ley de la gravedad no va a cambiar, así también son los principios de Dios. Y es más, Dios creó la ley de la gravedad y todo lo que ve, los principios con los que se mueve la naturaleza también. Entonces, nosotros no podemos pensar que los principios no funcionan. Y entre esos principios está el dar. La Biblia dice que hay que dar para recibir. Si yo quiero recibir, insisto, en el reino de los cielos, yo tengo que dar. Y esto muchas veces no es comprensible o muchas veces no se quiere entender esto. Y uno lo puede ver en la forma sencilla, ¿no? Que es más bien aventurado, más feliz es dar que recibir. Y uno lo puede ver que cuando éramos niños nos gustaba recibir, ¿a qué sí? Cuando éramos niños, bueno, ahora estamos con esto que los niños van a recibir los reyes, están ahí
y los amenazaban como nos amenazaban a todos, que no vienen los reyes, si no te portas bien no vienen los reyes, y nosotros ahí por esos días nos portábamos bien, ¿no? Porque no queríamos que los reyes nos dejaran sin nada. Así era, ¿no? Esas eran las amenazas que nos tenían. Pero cuando muchos de nosotros y vosotros ya sois padres, ahora vosotros dais, ya no estáis esperando recibir. Y a que los que son padres, ¿les sienta bien dar? ¿Les hace bien dar? ¿Se sienten bien dando? ¿Les alegra dar? Claro, porque se cumple ese principio, ¿verdad? Que uno es feliz dando. Pero a veces ese principio no lo trasladamos a Dios. Y sí es bueno darle a la gente, a los que amamos, por eso tú seguramente como padre trabajas y haces todo lo posible para darle lo mejor que puedas, porque a ti te agrada darles a tus hijos. Pero también nosotros, todos los seres humanos, tenemos que empezar a trasladar ese principio de que nos alegra darle a las personas que amamos, darle también a Dios. Porque si nosotros estamos diciendo que Dios es nuestra prioridad, nosotros tenemos que aprender a darle a Dios. Y Dios mostró su amor, porque fue el primero que mostró el ejemplo, cuando Él dice que cuando de tal manera Dios amó al mundo, que ¿qué dice? ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Dios dice, yo amé tanto que di a mi Hijo, porque es una respuesta. El amor, la respuesta del amor es el dar. Jesús fue un ejemplo claro que vino a darse por amor a nosotros. Entonces esa actitud es la que Dios espera como hijos de Dios, que tengamos. Y de hecho nosotros en la antigüedad sin Dios éramos personas súper egoístas, que no pensamos en nadie. Pero vino el amor de Dios a nuestra vida y transformó nuestro interior. Y nos hizo personas hoy que queremos dar, quizás no todo lo generosa que Dios espera, porque estamos caminando a una transformación, pero cada año somos más generosos, cada año estamos más pareciéndonos a Dios, porque Dios nos mostró que realmente nosotros tenemos que ser como Él, que da. Tú cuando oras estás esperando recibir algo de Dios, tú estás esperando que Dios haga algo, por eso has venido hoy. Porque necesitas de Dios, porque necesitas que Dios haga algo. Porque tenemos claro que Dios es dadivoso, es generoso. Y así nosotros tenemos cosas que Dios también ha puesto a nuestras manos para administrar. Y Él espera que nosotros hagamos un uso sabio de las cosas que nos ha dado para administrar. Uno de los puntos que quiero tocar es la obediencia en todo. A veces cuando se trata del dar, es algo que nos cuesta entender que también es parte de mi obediencia. Y este mes vamos a hablar de primicias. Primicias no es otra cosa que darle lo primero a Dios. Por eso algunos hemos venido a primeros de año a darle las primeras horas a Dios. Hemos venido a adorar a Dios. Quizás tú en tu casa has orado a Dios, has entregado las primeras horas del día, del año a Dios con tu familia. Porque nosotros entendemos que Dios espera, y eso es lo que siempre Dios ha esperado. Dame lo primero a mí. Hónrame con lo primero. Hónrame no solamente con lo primero en el año, sino hónrame siempre. Y ese de ser generoso, porque muestra realmente quién es Dios para nosotros. Y Dios espera que nosotros les demos nuestras capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos los mismos dones, pero Dios espera que con lo que tenemos nosotros le demos a Dios. Nosotros agrademos a Dios porque Él ha mostrado amor. Entonces, y no pensar, cuando hablamos de economía sobre todo, que si en este año nosotros estamos esperando una economía buena, porque nadie espera malo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos, Dios quiere prosperarnos, porque está en juego su reputación con nosotros. Porque cada vez que nosotros decimos, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, porque Dios muestra que ha sido benevolente, que ha sido bueno con nosotros. Y no solamente estamos hablando de bienes materiales, sino estamos hablando de todo el bien que tiene que ver con tener lo necesario, pero tener también paz en nuestra casa,
tener buena armonía en nuestra casa. Porque yo puedo tener mucho, pero vivir en una discordia, en una situación de que no quiero volver a mi casa. Entonces la riqueza de Dios no se expresa en su totalidad. Por eso necesitamos que la riqueza de Dios, que su bien nos acompañe. Pero también nosotros tenemos que comenzar a entender que yo, como te dije, el reino de los cielos tiene que ver con dar también a Dios, con sembrar para poder cosechar cosas de Dios también y a la vez trabajar en nuestro ego, porque no es otra cosa, nosotros somos una raza caída que tiene muchas veces egoísmo, que piensa para sí mismo solamente. Pero cuando nosotros damos a Dios, damos a la casa de Dios, servimos con nuestros talentos a Dios, estamos matando nuestra personalidad, nuestra naturaleza caída. No, que yo no tengo tiempo, no, que yo, ¿por qué voy a dar? Porque si doy voy a tener menos. Y sobre todo el que es más pobre, tiene miedo de dar porque va a tener menos. Pero en la ley de Dios no funciona así. Y eso lo hemos visto cuando Jesús habló de una viuda, dijo, esta que tenía poco, dio todo lo que tenía. Y Jesús no dijo, no, porque tiene poco que no dé. No, dijo, dio todo lo que tenía, mostrando la honra que le quiso dar a Dios, aún con lo poco que tenía. Es importante que nosotros cambiemos el sentido del darle a Dios también. Yo quiero que tú me acompañes a Malaquías, capítulo que habla acerca del diezmo. Y es importante si nuestra economía tiene que cambiar, porque si va a cambiar es también porque yo he aprendido a confiar en Dios, a darle a Dios. La gente que puede pedirnos, venir como pastores a pedirnos, ora por mí para que me vaya bien en la economía, ora por mí para que Dios sea prosperado. Pero si tú no le estás dando a Dios, es difícil. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios hace esta invitación al pueblo porque el pueblo le había ofrecido a Dios el deseo de darle. Y por eso Dios le dice en versículos anteriores, capítulos anteriores, y Dios le dice, el capítulo 3, versículo 10, le dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré que las ventanas de los cielos. Cuando habla de las ventanas de los cielos, está hablando de abrir todas las bendiciones. No es solamente un trabajo, dame un puestito de trabajo que me ayude a sobrevivir, no es eso, sino todas las ventanas de los cielos. Dice, y es más, dice, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice, pónganme a prueba. Nosotros tenemos que comenzar a creer esta verdad, porque como decía, nosotros a veces sembramos en áreas que nosotros pensamos que no nos va a costar. Hago cosas que, bueno, si puedo, pero cuando nosotros tenemos que ser intencionales, en las áreas en que yo veo que estoy siendo escaso, en las áreas en que yo veo que no estoy teniendo resultado, ahí es donde más debo sembrar. Si es en mi carácter, transformando mi carácter para que yo pueda obtener una siembra de un carácter transformado. Si hay gente que me dice, es que la gente a mí no me ama, que es que la gente a mí, esto con la gente. Y yo te pregunto, ¿qué estás sembrando tú en la gente? ¿Qué estás sembrando tú? Para que tu cosecha y la cosecha nuestra sea diferente. Porque a veces queremos cosecha donde no hemos sembrado. Pero aquí, sobre todo en el área económica, hermano, si nosotros, por eso este enero es de primicia, de que tú puedas darle a Dios, porque a veces muchos pastores no queremos hablar, no que el diezmo, no que darle a Dios, pero ese es decirte medias verdades, no querer hablarte de lo que la palabra de Dios dice. Quiero decirte que cuando Dios le pedía esto, que traigan al templo lo necesario para que no haya escasez, es porque allí en el templo evidentemente estaban los sacerdotes, los levitas que tenían que comer, que tenían que mantener la adoración a Dios. Cada vez que el pueblo de Dios
se apartaba de Dios o empezaba a decaer su espiritualidad, dejaba de llevar al templo lo necesario y tarde o temprano el templo se tenía que cerrar. Y cuando se cerraba el templo, se cerraba la comunicación con Dios, porque allí era donde ellos iban a buscar conexión con Dios, a pedir perdón por sus pecados. Y tenemos que entender que el darle a Dios hace que también nosotros tengamos la provisión para tener incluso este lugar donde reunirnos. Porque incluso la gente que dice, es que la iglesia, todo el mundo, hablan de dar, de pedir, piden, pero ese que dice, viene a sentarse, ese que dice, viene a sentarse, sin saber quién pagó, quién está pagando la luz de este lugar, sin saber quién te pagó esa silla, sin saber quién pagó el papel higiénico del baño, sin saber por qué hay calefacción en este lugar. Sin saber quién está pagando los alquileres o el pago de las hipotecas que tenemos en las propiedades. Es imposible sin que podamos dar. Y si queremos más iglesias, por eso en este último tiempo España pudo abrir más iglesias, porque evidentemente gente entendió que hay que dar. ¿Para qué dar? Para que otros puedan escuchar el evangelio, para que haya más iglesia, para que haya más espacio, para que otros puedan entender más la palabra de Dios. Es imposible que nosotros podamos pensar que vamos a obtener siembra de donde no cosecha, donde no sembramos. Que Jesús también va a hablar acerca del diezmo, Mateo 23, 23. Algunos dicen, no, que el diezmo, esto que hace Dios, que dijo Dios, es del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús va a recalcar que también el diezmo hay que traerlo, hay que hacerlo. La ofrenda, todo el ministerio de Jesús se desarrolló porque hubo mujeres que lo apoyaron, que lo ayudaron. Todo el ministerio de los discípulos, y vamos a estar mirando pasajes donde gente ofrendaba para que otros tuvieran, para que los discípulos pudieran seguir predicando el evangelio. Entonces necesitamos entender que nosotros tenemos que sembrar en la obra de Dios. Porque no podemos pensar que Dios no necesita nuestro dinero, evidentemente, pero Dios necesita trabajar en el corazón nuestro para la generosidad. Y miren lo que decía Mateo 23, 23, donde Jesús hablaba acerca de esto. Porque los fariseos hacían cargas pesadas de cumplimientos de la ley que el pueblo tenía que hacer. Y él decía, qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas, le decía, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la venta del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, que es ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Dice, hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Porque no solamente se trata de dar y no tener misericordia y no tratar bien a los demás y no obedecer su palabra. Lo que Jesús estaba diciendo, yo vengo, incluso lo decía, yo vengo a traer cumplimiento de toda la ley. Yo vengo a que se cumpla la ley, ni que una tilde falte de eso. Entonces yo debo vivir el evangelio en su totalidad. Yo no puedo decir, no, yo voy a tomar esto y aquello y es lo que me gusta, sino que yo debo vivir el evangelio. Una de las cosas más poderosas que el evangelio produce en nuestro interior es la generosidad, el dar para la obra de Dios, el tener un deseo ferviente de hacer que otros den para que, como la viuda que decía que dio todo lo que tenía, porque Dios no es un mendigo, ni es un limosnero. Cuando nosotros lo entendemos, queremos darle lo mejor a Dios. Personalmente, siempre digo, yo nunca le daré una moneda a Dios cuando en mi mano hay un billete. Eso es algo que yo me impuse, porque entendí la obra de Dios, porque entendí cuán importante es Dios para mí. Y no lo expreso con mi boca, sino lo expreso de todas las maneras que puedo. Y en la medida de mi generosidad, Dios va a obrar. En la medida en que yo honro a Dios, Él también me va a honrar. Y Dios no obliga a dar a nadie, porque dice que nadie dé por obligación, decía Pablo.
que dé por amor y que lo dé con gozo, con alegría. Porque Dios ama al dador triste. Dios ama al dador obligado. Alegre. Porque ha entendido lo que Dios ha hecho. Y si tú mismo, como leímos, Dios nos desafía a todos, pruébenme si yo no voy a hacerlo. Y creo que aquí tendríamos infinitos testimonios de gente que cuando no entendía el diezmo, porque pensaba que iba a tener 10% de su sueldo menos, que retenía eso, todo caía en saco roto, nada prosperaba, todo lo que no sabía cómo, pero nada el dinero funcionaba. Pero cuando empezamos a ser generosos y darle la 10ª parte, que no es tampoco nuestro, porque tenemos ese concepto, todo es mío. Cuando nosotros conocemos a Dios empezamos a entender que somos administradores, porque no es nada mío, porque yo no me llevo nada. No me voy a ir de este mundo con nada, me voy a ir como vine. Y con mucha suerte si alguien me quiere poner algo de ropa, porque incluso si nadie me quiere poner ropa, me iré como vine. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender verdades y a clarificarse en nuestra mente qué es y cómo es esto, hermano, muchos conceptos cambian. Y ya no es mi preocupación el dinero y tener, sino comienzo a buscar propósitos que Dios tiene con mi vida y con los recursos que Dios me ha dado. Y eso cambia mi vida. No es mi objetivo el dinero, sino el propósito que tiene mi vida. Y con los recursos que Dios me ha dado, ¿cuál es el propósito que Dios quiere que yo cumpla? Y eso cambia mi historia, porque Dios realmente desea proveernos en abundancia, con generosidad. Pero Dios no va a darle a cosas, muchas veces que a los hijos de Dios, que somos egoístas. Y quizás dice, pero mira aquí cómo prospera el que no tiene a Dios. Sí, pero esa prosperidad muchas veces tiene un precio muy alto. Porque siempre digo, si no los ricos serían los más alegres. El rico tendría que darte cátedra de cómo ser feliz. Y hoy son los más miserables, los que viven tomando pastillas, los que viven con matrimonios destruidos. No miente la palabra. Hay principios que no tenemos que creerlo, que son una realidad. Nosotros somos administradores y créeme que ese 90% que te queda a ti y a mí para administrar, podemos ver a Dios obrando, podemos confiar en Dios y podemos decir, Señor, yo te he dado, yo he hecho mi parte, yo te pido que bendigas esto que queda, que está para administrar, dame sabiduría para administrar lo que queda, dame sabiduría para organizar, dame sabiduría para que a mis hijos no les falte nada. Y hay veces lo que tú y yo sembramos, nuestros hijos lo van a cosechar, porque Dios no es deudor de nadie, ni es un hombre para olvidar, para no ser justo con lo que hemos hecho. Y los que somos de segunda generación, muchas veces yo sé por el diezmo de mi madre que hasta ahora ella es lo primero que saca. Y yo siempre digo, yo sé que la fidelidad de ella me ha premiado muchas veces a mí. Me ha premiado a mí. Es importante entender principios que no cambian, que debo aplicarlos a mi vida y empezar a experimentar la transformación que producen. Y este mes, como te decía, es mes de primicia, que tú puedes decir, yo voy a darle una ofrenda extra a Dios, porque créeme que, es para la iglesia, sí es para la iglesia, es para el lugar donde estamos. Porque incluso esas primicias las invertimos en otras cosas que estamos necesitando hacer, porque necesitamos cada día más invertir en el reino de Dios y más este ministerio. Nosotros tenemos un ministerio continuamente de propagación del evangelio, de crecimiento, de bendecir a otras personas. Nada se queda en la caja, todo sale para dar a otras personas o para hacer lo que tenemos que hacer entre nosotros para que esto funcione. Soy administrador. Si yo hoy te dijera a ti, ¿quién es capaz de dar su billetera para Dios? ¿Quién diría, quién es capaz de pasar y dejar su billetera para Dios? Todo lo que tiene. ¿Alguien lo haría? Ella lo da. ¿Toda tu billetera?
Gloria a Dios, ¿no? Pero en realidad, ¿esta billetera de quién era? Era mía. ¿Qué hizo ella? ¿Dio algo que era de ella? Así es Dios. Tú no das algo tuyo, tú das algo que Dios te dio para darle. Eso cambia. No, yo estoy dando de lo mío. No, tú estás dando algo que Dios te dio. Un puesto de trabajo, la fuerza, las capacidades, la gracia, donde estás. Pues es que cobra un buen sueldo. No, a veces no es porque tú eres listo. A veces porque eres hijo de Dios y Dios te ha dado una gracia. Tú das de lo que Dios te ha dado. Tú das de lo que Dios te ha dado. Cuando tú lo reconoces, Él también te va a honrar. Dar evalúa mi prioridad también. Porque dar hace ver de dónde yo estoy invirtiendo. ¿Cuál es mi prioridad? Jesús decía en Mateo capítulo 6, versículo 20, enfocarnos en lo interno es importante, enfocarnos que esto pasa, que esto no se queda aquí. Mire lo que decía Jesús. Hay tantos conceptos en que Jesús dejó parábolas acerca del dar, del entender el reino de los cielos, que lo vimos el año pasado. Y vamos a seguir reviendo, porque realmente tenemos que entenderlo para ser personas exitosas, hermano. Personas que no solamente estemos mezquinando, porque Dios no es mezquino con nosotros. Dice el versículo 20, dice, almacena tus tesoros, ¿en dónde? ¿En la tierra? Dice, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Dónde? ¿Por qué? Dice, porque donde esté, allí estarán los deseos de tu corazón. Hay gente que se desvive, que se mata por tener un poco más de dinero. Y muchas veces es una ansia, pero que a veces no es saciado porque el tener, el amor al dinero, dice que es la raíz de todos los males, que se cargan matrimonios. Incluso algunos han venido aquí por dinero y dejaron matrimonios allí y hoy están rotos. El amor al dinero, el amor a querer tener más, y seguramente no estás teniendo más. Y muchos de los extranjeros aquí, podemos decir, están sobreviviendo. Pero Dios, cuando nosotros podemos entender dónde está nuestro tesoro realmente, ¿cuál es nuestro tesoro? Y evidentemente tiene que ser las cosas de Dios, porque Jesús decía mismo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás vendrán por añadidura. Si a mí el tener más me pone en trabajo donde yo no puedo buscar a Dios, no puedo poner como prioridad a Dios, y ni siquiera doy el diezmo, vengo aquí, ni siquiera doy la ofrenda, doy una ofrenda porque no me siento responsable con nada ni con nadie. Pero Dios me tiene que dar y bendecir. No he entendido el Evangelio. Y si yo pienso que por dar voy a tener menos, tampoco lo he entendido. Gente que muchas veces cuando está a punto de morir y está en una cama desahuciado, no está pensando en cómo deja sus cuentas bancarias, porque es lo que menos le va a importar. Esa persona cuando se está muriendo lo que más le va a importar es cosas que no hizo bien, cosas que quiso arreglar. Por eso todo el mundo dice que cuando va a morir parece que la vida le pasa como una película. Y decide que si sobrevive a esa situación va a cambiar cosas, porque entendió que muchas veces las prioridades estaban mal puestas, mal enfocadas. No podemos dudar que Dios nos quiere el bien, no podemos dudar que Dios nos quiere bendecir, no podemos dudar de eso. No puedo dudar que servir a Dios, que darle horas a Dios, que invertir mi vida en Dios es una pérdida, porque no he entendido el reino de Dios.
No he entendido si mis hijos quieren servir a Dios, si mi familia, si mi esposo quiere servir, no, yo voy a perder, no, yo voy a ganar. Si mi familia quiere servir a Dios, yo voy a ganar. Yo no he sentido todos estos años que he servido a Dios como misionera, que he dado mi vida yo he ganado. Yo me he sentido una ganadora, y no solamente por lo que he dado a Dios, sino por la bendición de ver gente transformada, la bendición de poder haber hecho algo por alguien cuando yo no era nada ni nadie. Tenemos que empezar a enfocar el reino de otra manera. La generosidad es parte de lo que Dios está esperando de los hijos de Dios, porque todo bien que Dios quiere hacer va a usarnos a nosotros. Toda cosa buena que Dios quiera hacer con alguien va a usarnos a nosotros, los hijos de Dios. Si nosotros somos egoístas, si no queremos darle a Dios, no, pues con mi tiempo no, no, con mi dinero no, no, con mi casa no, no, con lo mío no, pues tú no estás en el reino de los cielos. Tú solo vienes a reuniones. Es importante entender que Dios nos llamó a dar al necesitado, a tener misericordia, compasión, porque es lo que tuvo con nosotros. Porque Dios, insisto, va a usar a sus hijos para bendecir. Y la palabra de Dios dice que el que da al pobre realmente no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Principios que se cumplen. Y esta casa, hermano, tenemos que alardear de generosidad. Y yo doy gracias por los generosos de esta casa. Porque a través de los 30 años, 31 años que vamos a cumplir, todos los años nosotros hemos dado a pobres, a gente necesitada. Y no lo hemos dado con la actitud de soberbia, sino lo hemos dado con una actitud de humildad, de misericordia. Siempre nos hemos involucrado en proyectos en diferentes países para ayudar a la niñez. Hemos viajado nosotros mismos para hacer los proyectos. Y hoy estamos a las puertas de mandar a Natalia el 13, la semana que viene, viaja a atender la casa porque hay niños que la están esperando. Porque nosotros tenemos que dejar un legado de generosidad, dejar un legado a las siguientes generaciones. Porque eso es lo que Dios espera, porque la Biblia habla que en los últimos tiempos, cuando tú lees Timoteo, que habla el capítulo 3, habla acerca de lo que van a ser los hombres de los últimos tiempos, que va a ser gente dura de corazón, poco generosa, poco amable, sin afecto natural, sin amor. Entonces tenemos que prepararnos y cambiar, hacer realmente algo contrario a lo que Dios ya nos está diciendo que va a suceder, que ya está sucediendo. Tenemos que trabajar en la generosidad. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños a ser generosos. Y tú, si eres padre, más. Por eso hoy vemos padres que lamentablemente sufren su ancianidad solos. Padres que hoy muchas veces los hijos no les importa porque no educaron, no formaron en hijos misericordiosos y compasivos. Necesitamos aprender a dar. Aprender a dar y enseñar a nuestras generaciones que debe haber un legado de misericordia. Porque habla que se amarán a sí mismos y amarán el dinero. Esa es la generación. Se amarán a sí mismos y amarán el dinero. Y hay un pasaje que nos habla en 2 Corintios capítulo 8, si me acompañas, con esto quiero acabar. Porque algunos dicen, pero pastora, tú no sabes que yo no tengo, que yo todavía no soy pobre. Pero lo vimos con la viuda, que Jesús puso como ejemplo que no tenía para comer. En la viuda en ese último tiempo, por eso fue un ejemplo claro. Ella vivía de las ayudas de los demás. Era el aspecto de la sociedad más vulnerable, porque si no le ayudaba a alguien, ella no tenía para vivir. Por eso muchas veces los discípulos hablaban de atender a las viudas. La iglesia debe atender. Yo soy un claro ejemplo cuando mi madre quedó viuda de un pastor.
y su equipo pastoral que se hizo cargo de ella, ayudándola todos los meses hasta que fuimos adultos. Cuidó de nosotros. La iglesia cuidó de nosotros, independientemente que mi madre trabajó de sol a sol para sacarnos adelante, pero una iglesia cada mes le daba un sueldo pequeño, pero nosotros era una ayuda enorme. Es importante, mire lo que dice, porque a veces pensamos, somos pobres, no tenemos. No podemos, pero aquí vemos un claro ejemplo. Pablo va a poner como ejemplo a la iglesia de Macedonia, que ellos, mira, dice, capítulo 8, como te decía, 2 de Corintios, dice, ahora, dice, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo, ¿qué? ¿Por qué? Por muchas aflicciones. No era gente que no tenía problemas. Y además, ¿son qué? Muy pobres, dice Pablo, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Dice, y lo hicieron por voluntad propia. ¿Qué dice? Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar de la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. No se trata de la pobreza. Y yo te digo que en este país no somos pobres. Necesitamos cambiar la generosidad. Si este año fuimos generosos, ser más generosos el año que viene. Este año que estamos caminando. Y cuando Pablo describe que se desbordaron de generosidad, dice, había abundante alegría. Cuando a ti te viene alegría por la salvación, por lo que Dios hizo en nuestra vida, nosotros no sabemos cómo pagar, cómo dar, cómo bendecir. Es importante que en este tiempo nosotros, si queremos en tu vida personal prosperar, comencemos a sembrar en el reino de Dios. ¿En dónde tú quieres prosperar? Siembra en el reino de Dios. Siembra en la obra de Dios. Creo fuertemente que muchos de los que hemos venido como extranjeros, Dios nos trajo para aquí invertir. Para invertir en el reino de Dios. Para que se abran más iglesias, para que tengamos lugares más grandes, para que mucha más gente en otros países más necesitados pueda recibir de nosotros generosidad y el amor de Dios. Y yo quiero animarte que en este mes nosotros vamos a tener lo que llama primicias, y nadie está obligado a hacerlo. Pero si tú dices, yo quiero dar este mes una ofrenda mayor de la que he pensado en otros tiempos, porque quiero invertir. Y es un desafío que nos hacemos todos. Porque tenemos que romper la tacañería, tenemos que romper ese egoísmo. Y la única manera es contrarrestar haciendo lo contrario a lo que nuestra carne nos dice. Y en lo que tú quieras ver cosecha, siembra. ¿Dónde quieres ver cosecha? Siembra. Cuanto más estoy en una situación económica difícil, más siembro. Más doy. Y hay veces tengo que dar hasta que me duela, porque eso es lo que quería expresar. Nos suplicaron dar más allá de sus fuerzas. La iglesia va a prosperar, la iglesia va a ser bendecida. Y la iglesia eres tú. No es las paredes, eres tú la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que el Señor en esta temporada nos lleve a recibir la bendición del dar. Y acabemos este año y tú mismo acabes el año diciendo, este año yo he sido enormemente bendecido. Porque aprendí a dar. Porque es mejor dar que recibir.
Pero nosotros tenemos todo lo contrario. Somos como los niños. Queremos que nos den. Seguimos siendo niños. Pero cuando, como te dije, cuando eres papá y eres adulto, para ti te bendice mucho darles. Y más que quisieras darles. Dios necesita una iglesia madura que se alegre por dar a otros, por dar a la obra misionera, por darle a la iglesia. Porque a la larga no hacemos otra cosa que pagar nuestros propios gastos y comodidades. Porque ni siquiera eso. No somos como la iglesia de Macedonia, que quería ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaban mal perseguidos. No iban a disfrutar eso de lo que le estaban dando. Yo quiero que podamos orar y allí en tu foro interior tú te analices. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cuál es tu prioridad? ¿El reino de Dios? ¿Su justicia? ¿Darle a Dios? ¿Cuál ha sido tu prioridad este 2025? ¿Y cuál será tu prioridad este 2026? ¿En qué cosas has notado que no has cosechado y has esperado? No se puede esperar si no se siembra. No, es que yo ya lo hice. Sigue sembrando. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Es un principio que no cambia. Yo lo hice. Créeme que vas a cosechar. Vas a cosecharlo. Yo quiero que el dar nos libera del miedo al futuro. Nos libera de la pobreza, de la mente pobre. El dar nos libera del miedo a no voy a tener mañana. Porque el que da confía que Dios siempre va a suplir. Siempre va a dar. No va a estar pensando voy a quedarme sin trabajo, ¿qué va a hacer de mi vida? Porque la gente generosa confía en la generosidad de Dios, porque como él lo está viviendo, él confía que Dios va a ser generoso con él, que nunca le va a faltar. Enseña a tus hijos que no dependan de tu sueldo, que dependan de la generosidad de Dios, porque entonces ellos serán prósperos. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Y que libere de nosotros todo lo que trabó, que no pudiéramos prosperar. Dios quiere bien si tienes que cambiarte de casa, si tienes que pensar en que Dios te puede dar algo mejor de lo que tienes. Toda traba mental que nos hace limitar económicamente porque pensamos que todo depende de nosotros y de lo que hay en el bolsillo. Pero Jesús mostró que Él podía con 5 panes y 2 peces, multiplicar muchas cosas. Ese niño que tenía solo para él decidió darlo para que Jesús lo multiplicara. Necesitamos entender que Dios trabaja con la multiplicación, entender la mente de Dios, entender cómo Dios es y la generosidad de Dios. Y haz pacto real con Dios. Comprométete con Dios a diezmar, comprométete con Dios a que vas a traer todas las veces a la casa de Dios tu ofrenda semanal. Comprométete con Dios que vas a dar al reino de los cielos, que esperas cosechar en este país, dice, pero yo estoy sembrando también en este país, para que este país me bendiga a mí. Padre, te damos gracias. Porque tú viniste a nuestra vida no solamente para transformar áreas, tú viniste para cambiarlo todo. Tú viniste para cambiar nuestra forma de ver la vida, de pensar. Tú viniste para que nosotros aprendamos a ser como tú. Y Señor, queremos ser tan generosos como tú eres con nosotros. Queremos ser gente que pueda sembrar más y más en el reino tuyo. Quiero darte, quiero aprender a dar mi tiempo,
aprender a darte cosas que para mí son valiosas, pero las quiero dar para ti. Quiero dar mi vida, Señor. Quiero dar mi familia, quiero dar aún mis recursos económicos. Señor, quizás tú hace tiempo me estás pidiendo algo que lo dé y he mezquinado y lo he guardado. Pero Dios, libera ahora eso de mi mente, porque me estás pidiendo algo es porque me vas a querer dar otra cosa mejor. Padre, en el nombre de Jesús, hay gente que Dios quiere que tú des cosas. Quizás está en tu propio hogar. Oh, en el nombre de Jesús, trae liberación de toda limitación económica, trae liberación de toda pobreza mental, trae liberación de todo lo que ha quizás limitado la obra tuya en nuestra vida, porque nosotros no hemos decidido sembrar, porque guardamos lo que Dios quiere que sembremos. En el nombre de Jesús oramos por una libertad en nuestra vida personal. Oramos por una libertad para darte. Oh, en el nombre de Jesús oramos porque nosotros también aprendamos a dar a nuestra casa, a nuestro hogar. Cosas que estamos esperando cosechar en nuestro hogar. Tenemos que empezar nosotros a sembrarla. La unidad, el perdón, actitudes buenas que no teníamos, pero ahora nos decidimos a sembrarlas, a poder ver cosecha. Quizás el otro año la veremos ya. Trae libertad a nuestra mente. Todo lo que está estancando, que el reino de los cielos no prospere en mi interior, que el reino de los cielos no se vea en plenitud, que el reino de los cielos no se vea con gracia, con favor. Quizás no puedo todavía tener a mi familia rendida al Señor, porque quizás hay cosas que todavía estoy reteniendo yo mismo. Transfórmanos, Señor, en esta temporada, en ser gente que te agrada, en generosidad, que la gente que vea a nuestro alrededor vea generosidad, vea el amor de Dios, que se pueda hacer tan agradable para que otros quieran imitarnos también. Oramos por la ofrenda que hemos dado este año pasado, oramos por las cosas que hemos ya dado. Señor, queremos cosechar en Guatemala la niñez, queremos cosechar en vidas transformadas. No solo oramos por niños transformados, sembramos para que eso suceda, damos para que eso suceda. Padre, no solo queremos orar por España, queremos sembrar en España para ver la gloria de Dios en este país, con mejores iglesias, con iglesias donde puedan hablar fuertemente de tu nombre. Queremos dejar un legado de iglesias más grande, donde tu palabra sea predicada, porque esperamos grande cosecha en este país y sembramos para ver esa gran cosecha, predicando el evangelio, dando el evangelio a otras personas. No nos encerramos solamente en tener un estudio bíblico, en tener solamente conocimiento, sino que sembramos, no solamente sabemos, sino sembramos, actuamos, nos movemos para ver la gloria de Dios y cosechar en abundancia. En el nombre de Jesús, yo quebranto en esta mañana toda maldición de economía que hemos arrastrado de padres, de generaciones pasadas. Oh Señor, nuestra generosidad quebranta eso. Quebranta todo lo que en el pasado vivieron nuestras familias, que no prosperaron. Nuestros hijos prosperarán. Nuestros hijos saldrán adelante y verán a Dios. Tendrán que darle gloria a Dios por la obra que has hecho a través de estar obedeciendo en el reino de los cielos. Oh Espíritu Santo, quebranta eso. No es solo mi trabajo, no es solo mi esfuerzo, es lo que tú vas a hacer a través de nuestras vidas. Lo que quebranta el poder de las tinieblas, de las maldiciones que ataron nuestras familias. En el nombre de Jesús, danos la capacidad de administrar los recursos. Dile al Señor, dame sabiduría para administrar lo que has puesto en mis manos. Quita todo desorden económico, toda cosa que me ha hecho perder, todo lo que el diablo quiere hacer que yo pierda, inversiones, lugares donde no tengo que invertir, cosas que no debo hacer. Dame sabiduría para invertir. En el nombre de Jesús, renunciamos a la mala administración de nuestras vidas también. Pedimos perdón por no saber administrar correctamente.
Ayúdanos, danos sabiduría para administrar. Oh Dios, prospéranos y enséñanos a administrar la prosperidad también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos lleve a más este nuevo año, porque nosotros vamos a sembrar más. Amén. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado, este año va a ser mejor? Porque vamos a sembrar más y vamos a tener mejores cosechas. Amén. Dios te bendiga.